de las meningitis. Hay meningitis bacterianas asépticas, por ejemplo, las que ocurren como consecuencia de la infección en el sistema nervioso central de la Mycobacterium tuberculosis. La meningitis bacteriana es una catástrofe, muchachos, es una catástrofe enorme porque puede generar grandes secuelas y puede generar mortalidad. En la imagen, un cerebro en el cual se presenta una inflamación importante de las meninges. La meningitis puede ser tal que puede llegar a generar episodios convulsivos adicionalmente y que puede generar alteración grave de la conciencia, que puede ser irreversible. Que definimos como meningitis la inflamación de las meninges, es decir, las dos membranas o de las dos membranas de la pía y el aracnoides que rodean el cerebro. Básicamente esas son las que se inflaman. La dura se puede inflamar quizás, pero generalmente es inflamación directa de las que están en contacto con el cerebro propiamente dicho, que rodean el cerebro y el cordón espinal y que forman el espacio subaracnoideo, el cual está ocupado por el líquido cefalorraquídeo o el líquido espinal. Esa es la definición de meningitis. Entonces, cuando les dicen cuáles son las meninges que se comprometen en la meningitis, sin ninguna duda es la pía madre y la aracnoides. La dura generalmente no preocupa porque no genera las afecciones tan graves que suele generar la meningitis bacteriana de la pía y la aracnoides. Esa es la forma en la que se ve o la que se verían las meninges, y cuando hay una meningitis, por supuesto, se van a edematizar las meninges y se va a generar, obviamente, las manifestaciones que conocemos. La epidemiología, entonces, globalmente es rara, no es bueno, tanto como rara no es tan común. Son más o menos de 2 a 8 casos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos son más o menos 3 casos por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica pueden ser y muchos más habitantes, en Brasil y en Latinoamérica hasta 300 o 400 casos por cada 100.000 habitantes. Ve, hombre Alejo, ¿y por qué en Latinoamérica hay una diferencia tan importante de casos con respecto a países del primer mundo como Estados Unidos? Porque hay tantísimos casos, porque tenemos un problema grave. Los países pobres tenemos mucha más incidencia de enfermedades infecciosas, pero vamos a seguir teniendo un problema grandísimo, y es que la meningitis es una de las enfermedades que ha mejorado con las vacunas, con la vacuna de meningococo, y todavía hay gente que sigue creyendo en cosas importantes, como medidas de gente que piensa que las vacunas no son útiles, y hay gente que piensa que la Tierra es plana. Cuando uno está convencido de que la gente, pues cada vez es menos estúpida, no, uno de lo que cada vez se da cuenta es que la gente es más estúpida. Hay brotes epidémicos de meningococcemia por meningitis por meningococo. En España, por ejemplo, es cada 8 años hay unos brotes en los que aparece, pero generalmente desaparece. Hay unos casos esporádicos que tienen una distribución mundial que varía bastante. El 75% de los casos es en menores de 15 años y puede predominar en las mujeres. Estamos hablando de meningitis por meningococo, pero vamos a hablar que otros microorganismos generan meningitis. En los lugares donde hay estaciones, generalmente en la primavera se da más meningitis por meningococo o meningocóxica, y en invierno y en otoño neumocóxica, que la produce la Neisseria meningitidis o el neumococo, y en otoño de la misma manera. Las bacterias más prevalentes en otros países, por ejemplo en Europa Occidental es la Neisseria meningitidis, en Estados Unidos es el Streptococcus pneumoniae, y en Colombia, por ejemplo, es la Neisseria meningitidis de manera muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, posterior al uso de la vacuna conjugada de Haemophilus influenza, por Streptococcus pneumoniae se da el 47% de las meningitis, por Neisseria meningitidis el 25%, por Streptococcus del grupo B el 12%, por Listeria monocytogenes el 8%, y por Haemophilus influenza el 7%. Se dan cuenta que las bacterias que tienen capacidad de generar meningitis, muchas de ellas tienen capacidad de producir neumonía. Entonces es posible que una neumonía maltratada, de una neumonía a la que no le da atención por vía hematógena, puede producir meningitis. Entonces quizás esto le pueda responder la pregunta a la persona que ahorita me dijo, bueno, ¿y quién puede hacer meningitis? Cualquier persona la puede hacer, y por migración hematógena, por vía hematógena, esa bacteria acumulada o esa bacteria que generó infección pulmonar puede también hacer meningitis. Entonces miren que el Streptococcus pneumoniae genera neumonía, la Neisseria meningitidis no tanto,
de hecho es raro. El estreptococo del grupo B sí, la listeria también, y la Haemophilus influenza con muchísima frecuencia. Estas son las edades a las cuales o durante las cuales se produce con mayor frecuencia las meningitis, o sea, los bichos por edad. Lo voy a dejar desde los 2 hasta los 29 porque lo que pasa con los extraterrestres no me preocupa para nuestra clase, pero a mí me termina siendo muy útil y yo tengo esa presentación para estudiar para la residencia. Y porque uno en medicina tiene que estudiar eso también de vez en cuando porque no se le olvida. Pero para ustedes de importancia, de los 2 a los 29 años, las que ya vimos, por Neisseria meningitidis, por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza, por Streptococcus del grupo B y por Listeria monocytogenes, son las más comunes en la población adulta. Miremos en los adultos después de los 30 años cuál es más común. Por Streptococcus pneumoniae en primer lugar, por Neisseria meningitidis en segundo lugar, por Haemophilus influenza en tercer lugar, por Listeria en el cuarto puesto y por Streptococcus en último. En los mayores de todos cambian las posiciones. Quizás en los mayores de 60 años sí pueden llegar a ser, a diferencia de los otros grupos, a ser meningitis por bacilos gram negativos. El resto quizás no, excepto los neonáticos que pueden hacer meningitis por Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo. La etiología por Neisseria meningitidis entonces es muy común en niños y en adultos jóvenes, mientras que por Streptococcus pneumoniae más por adultos viejos, que son las características. Alejandro, venga, parce, ¿usted por qué me dice las bacterias? Yo estudio a pH, yo ¿por qué tengo que saberme las bacterias? Usted se tiene que saber las bacterias porque por la misma razón que usted en algún momento determinado pueda llegar a trabajar acá en Medellín y llevar a un paciente que tiene meningitis y en el hospital verán qué hacen, es por la misma razón que usted un día puede estar en un campamento, usted está en un grupo de avanzada, o usted estar encargado de alguna persona o de algún grupo de personas y alguno puede presentar meningitis y usted debería saber en ese rango de edad cuál es la posibilidad, porque si a esa persona en el primero o segundo día no le inician antibióticos va a morir. Entonces que por lo menos usted tenga la posibilidad de saber cuál es la bacteria que se encarga de generar la neumonía de forma habitual en ese grupo de edad para saber más o menos qué antibiótico que conseguir para salvarle la vida a alguien. Y sobre todo porque todo el mundo dice, pero parce, es que uno en internet, uno en internet encuentra todo cuando tiene acceso, pero el acceso a internet puede modificarse en algún momento, puede no haber acceso a internet. Entonces, la herramienta más importante en el mundo es el conocimiento y yo estoy convencido que en las áreas rurales, en los manejos prolongados, ustedes tienen un papel tan importante como el del médico, o sea que por eso los necesito nítidos en ese aspecto. La mayoría de los casos, del 70 al 80% fuera del periodo neonatal, son causados por esos dos bichos, o sea, por el meningococo, que es la Neisseria meningitidis, y por el Haemophilus influenza tipo B. Durante el periodo neonatal, el 70 al 80% son causados por el E. coli y por el agalacti, que es el estreptococo del grupo B, que se llama también estreptococo agalacti. En los niños no me importa mucho. Un 10% de los pacientes con meningitis purulenta bacteriana no se tiene ni idea de qué tipo de etiología se tiene. Alejo, ¿y cómo se dan cuenta de la etiología? En el hospital nosotros hacemos una cosa que se llama una punción lumbar, o sea, tomamos una muestra del líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo generalmente no sale claro, sino que ahí sale purulento, sale feo, sale amarilloso y le hacemos un cultivo y determinamos la bacteria encargada. Sin embargo, no esperamos hasta hacer la punción lumbar para empezar antibióticos, porque si no, la gente se muere. Hay factores que predisponen a la meningitis. Entonces, ¿qué factores son? Hay algunos factores que son condicionantes que hacen que determinados individuos o colectivos presenten un mayor riesgo de infecciones por determinados microorganismos. Ya vamos a revisar cuáles son. Hay algunos intrínsecos. Hay algunos que están relacionados con algunos aspectos congénitos, traumáticos o iatrogénicos, y en general, por ejemplo, congénitos, que puede ser algunos problemas de malformación en los cuales es muy fácil que se colonice el sistema nervioso central. Por trauma, por supuesto, cuando hay una fractura de base de cráneo, la comunicación directa con el sistema nervioso central puede dar más fácil paso de bacterias. Y iatrogénico, pues obviamente la posibilidad de que de forma iatrogénica
uno termine contaminado. ¿Cómo así, Alejo? ¿Y cómo es iatrogénico? Por ejemplo, una persona que tiene una meningitis debería estar aislada. Si yo no la aíslo por descuido o si no la aíslo por gusto, pues obviamente voy a terminar pegándole la meningitis a muchas otras personas. Y los intrínsecos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los anticuerpos bactericidas circulantes y a efectos inmunológicos. Si yo tengo un sistema inmunológico no muy activo, voy a tener más posibilidades de tener meningitis, que puede ser en el caso de pacientes con VIH, consumidores de esteroides. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad autoinmune, llámese, por ejemplo, un lupus, que va en algún momento de la vida a consumir grandes cantidades de esteroides, puede tener alguna predisposición un poco mayor. Entonces, factores predisponentes. Los pacientes con diabetes son pacientes que tienen predisposición a hacer meningitis por Streptococcus pneumoniae y por Neisseria meningitidis. Los pacientes alcohólicos con o sin problemas hepáticos tienen posibilidad de hacer por Streptococcus pneumoniae o por bacilos gram negativos. Los pacientes que tienen déficit en la inmunidad humoral, los pacientes que tienen algún tipo de disminución de la respuesta inmune que se llama hipogamaglobulinemia, o sea, no producen suficientes anticuerpos. Son pacientes que pueden hacer por el mismo Streptococcus pneumoniae o por la Listeria monocitógenes. Los pacientes que están en quimioterapia, los pacientes que están en manejo para cáncer, que también hacen inmunodepresión por Listeria, y los pacientes que tienen algún problema y ruptura de la barrera que protege el sistema nervioso central, que se llama, en este caso, la barrera hematoencefálica, o en el caso de la dura madre, por ejemplo, por bacilos gram negativos como Pseudomonas o por Staphylococcus aureus. Una meningitis por Staphylococcus aureus sería la tragedia del putas, pero puede ocurrir, eso no es muy común. ¿Por qué? Porque es muy infecciosa, porque es muy virulento. Algunos factores importantes, comunicaciones con el espacio subaracnoideo, por ejemplo, cuando hay una fístula de líquido cefalorraquídeo se puede producir por las bacterias que hemos visto, cuando hay derivaciones internas o externas de líquido cefalorraquídeo, por las que hemos revisado, Staphylococcus epidermidis, las otras bacterias que van a dar raras como Propionibacterium acnes, y las otras bacterias son realmente cosas que ocurren en el hospital, no se preocupen mucho por ese asunto. Los focos supurativos contiguos, pilas con esto, los focos supurativos contiguos al sistema nervioso central es cuando la gente tiene estos abscesos y la gente que es pero loca drenándolos tiene un problema muy grave, y es que cuando son drenados de forma aséptica tienen bastante posibilidad de generar infección al sistema nervioso central, y esos focos supurativos que están cerquita pueden ser generados por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza, por Staphylococcus aureus, por bacilos gram negativos o por otros tipos de estreptococos diferentes. La diseminación hematógena, que viajan por la sangre, pueden ser comunes en las bacteremias de origen entérico, o sea, los cirróticos hacen una cosa que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Así que una persona que tenga cirrosis, que tenga una peritonitis bacteriana espontánea, bien podría terminar haciendo una meningitis por Escherichia coli, por Klebsiella pneumoniae o por otros bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, que no es tan común en esos cirróticos. Las bacterias de origen urinario, en los ancianos en general, ese coli que es la más importante, o neumonía o problemas intestinales en ancianos diabéticos, como Listeria monocytogenes o Staphylococcus aureus. Entonces, lo que les estoy queriendo decir acá, más allá de aprenderse cualquier cantidad de bacterias que nos toca a nosotros, es que hay enfermedades que pueden generar predisposición porque son enfermedades infecciosas. Muchachos, en el final, créanme que yo no soy tan malo de irles a preguntar sobre estas bacterias raras, pero, por ejemplo, las principales, no me voy a devolver, las principales, por lo menos recordar que la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae son muy importantes, quizás uno de los bichos más importantes para la producción de esta vaina. Uno por lo menos eso sí lo debería recordar. Ya los niños y las demás edades los hemos revisado con detalle. Entonces, en la parte de la anatomía patológica, cuando esos pacientes tienen estas características, vamos a encontrar en ellos un exudado purulento que se va a extender hasta las cisternas de la base y hasta el sistema ventricular. O sea que esa meningitis puede progresar hasta volverse realmente una encefalitis grave.
pueden haber problemas de los vasos, vasculitis de vasos meningios, arterias perforantes y pueden haber trombosis y puede incluso haber infartos corticales hemorrágicos. O sea que esto no se trata solamente de una infección e inflamación de las meninges, sino de un problema generalizado en el sistema nervioso central. Puede haber encefalitis superficial por las toxinas que producen las bacterias. Las bacterias producen sustancias tóxicas para el cuerpo que van a generar reacciones inmunes además muy agresivas. Y lo otro es que el sistema inmune nuestro genera una gran inflamación y genera un daño también porque con el objetivo de generar o de matar las bacterias se generan liberación de peróxidos y de radicales libres que son también muy lesivos para las células. Entonces, no solamente las bacterias van a ser muy agresivas cuando se genera la infección, sino que el sistema inmune nuestro también es bastante agresivo en ese control de la infección en un momento determinado. Así se ve un espécimen que tiene o que tuvo meningitis. Si ustedes alcanzan a observar, van a ver en la parte a su izquierda, en el hemisferio izquierdo, ese cerebro lleno de material purulento que se dio entre las circunvoluciones. Si miran la parte de adelante, uno ve perfectamente las circunvoluciones y los pequeños vasos, no sé si alcanzan a observar. En la parte de arriba se ve como si tuviera queso gratinado, tiene las mismas características de queso gratinado y así le dicen a la anatomía patológica de los pacientes muertos por meningitis. Es un cerebro que parece que hubiera sido gratinado con queso y realmente es muy grave. Entonces, esta imagen creo que les va a poder permitir entender la severidad de la meningitis y obviamente de lo que debemos hacer por los pacientes. Para que terminemos, vamos a hablar entonces del tratamiento general. Mis muchachos, cuando tengamos un paciente con meningitis o con sospecha de tenerlo, lo primero que tenemos que reconocer son las manifestaciones clínicas. La primera de ellas, paciente que tiene un cuadro febril y una cefalea persistente, que tiene características como de aumento de la presión endocraneana. Se manifestará entonces por esa cefalea que puede ser pulsátil, que no suele ceder a la administración de medicamentos y que rápidamente puede generar signos meningios. Los dos signos meningios más conocidos es el signo de Brudzinski y el signo de Kernik. El signo de Brudzinski o el signo de Kernik son signos en los cuales ya hay irritación meningia. Recuerden, y se los voy a mostrar una imagen, permítanme, porfa, yo me salgo que acá sí me puedo salir más fácil y más rápido de la presentación para poderles mostrar cómo se ven estos signos meningios. Déjenme en un momentico, yo se los busco y se los muestro porque hacen parte importante de la anatomía. Por acá ya tengo uno de ellos. Aquí están bien bacanos. Por aquí me encontré una imagencita bien bacana. Recuerden que los signos meningios no los vamos a encontrar en los niños más pequeños. Los signos meningios es más fácil encontrarlos, por supuesto, en las personas adultas. Hay una cosa importante, hay una manifestación que también ocurre en las hemorragias subaracnoideas. Una hemorragia subaracnoidea puede generar signos meningios y es un diagnóstico diferencial. Ese dato sí no lo pueden olvidar porque una de las cosas con las que nosotros buscamos diagnóstico diferencial en la meningitis precisamente es en las hemorragias subaracnoideas. Entonces tengan eso en consideración. Ahora sí, les muestro cómo se ven los signos de Brudzinski y de Kernik, que son importantes. Entonces, primero, uno que le preocupa en los pacientes, la rigidez de nuca. Cuando los pacientes, y eso se llama nuca, a mí me parece que suena muy feo, pero cuando los pacientes tienen rigidez de nuca y no tienen la capacidad de flexionar o extender, eso es uno de los signos meningios importantes y principales. El segundo es el signo de Kernik. Entonces, elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla en forma refleja. Ese es el signo de Kernik. Entonces, ¿uno qué hace? Elevar la pierna extendida y cuando el paciente la tiene que doblar, ese se denomina signo de Kernik. Y el signo de Brudzinski es que elevamos la cabeza y el paciente flexiona las rodillas de forma refleja.
si tiene la manifestación de alguno de estos tres síntomas, acompañado de una fiebre intensa, una fiebre muy importante, generalmente mayor de 40 grados, que por supuesto es respuesta o consecuencia de la respuesta inmune tan elevada, se va a presentar precisamente la meningitis. Cuando ya la meningitis está avanzada, cuando se está empezando a generar esa complicación como la que vimos en la imagen patológica anterior en esta, los pacientes pueden presentar las características de un síndrome de hipertensión endocraneana. Características de un síndrome de hipertensión endocraneana: la cefalea, que ya le habíamos dicho, un vómito pertinaz o un vómito en proyectil. El vómito en proyectil es un vómito no está precedido por la náusea y se da por aumento de la presión endocraneana cuando en la base del trígono del cuarto ventrículo se presiona el área postrema, que es el lugar gatillo del vómito. Cuando el paciente tiene visión borrosa y cuando tiene episodios convulsivos, podemos establecer que la meningitis se convirtió en una meningitis grave. Por supuesto, vamos a necesitar tratamiento, trasladar al paciente rápidamente donde se le pueda dar manejo y nosotros darle manejo sintomático, administración de oxígeno, la administración de líquidos, porque algunas de las infecciones bacterianas van a ser graves y pueden generar choque, sobre todo porque hay una de las bacterias que puede generar una cosa que llama un síndrome de shock tóxico estafilocóxico, y entre ellos puede haber eso, o una cosa que se llama la meningococcemia. Permítanme que les tengo que mostrar una imagen. Yo tengo una imagen en la presentación de la meningococcemia, pero necesito que se la aprendan y voy a buscar una imagen más bonita. Denme un minuto y les muestro una imagen de una meningococcemia, porque yo en la presentación más adelante la tenía, pero se las voy a conseguir más bonita. Cuando usted vea esa vaina en la piel y alguien con las manifestaciones de una meningitis, tienen que ponerle cuidado a eso, porque alguien con meningococcemia, pues obviamente eso es una cosa muy grave. Vamos a ver si tengo una imagen buena de meningococcemia. Hay unas imágenes bacanas de una meningococcemia. Ya les voy a mostrar imágenes. Hay imágenes muy, muy bacancitas. Aquí hay una que me encanta, listo. Si ustedes encuentran un paciente que tiene esto, que tiene las manifestaciones de signos meningios, no va a caber duda de que se trata de una persona con una meningococcemia. Entonces, que lo que tenemos que hacer en ese caso es trasladarlo de manera urgente, y que en el caso de ustedes de encontrarse con alguien con meningococcemia, es que deberían recibir profilaxis. Pídenselo ahí. Estas son las marcas generalizadas de la meningococcemia. Entonces, si tiene estos síntomas y tiene esto, meningococcemia, vamos a ver si se acuerdan. Si usted llega a tener que atender a una persona de estas y necesita profilaxis, ¿qué medicamento le serviría para profilaxis? No se acuerda, no hay internet, no tiene cómo llamar a Alejo. Si usted me llama y me dice: Alejo, marica, yo estoy en contacto con un paciente con meningococo, ¿qué tengo que hacer? Yo le voy a decir sin duda. Pero si no se acuerda, ¿cuáles son los dos medicamentos que sirven? A ver si se acuerdan. Y eso va a ser una pregunta al final, se los aseguro, se los prometo desde ya. Profe, la gentamicina, no. No, no te sirve. Nada. Perdiste el año, mi negro. Te dio meningitis. Mi negro, hay un medicamento que sirve bastante, es un antibiótico de amplio espectro. De hecho, es el antibiótico que reservamos para las meningitis. Se llama ceftriaxona. 250 miligramos intramuscular, dosis única de ceftriaxona. Y en caso de que haya alguna alergia a las penicilinas o lo parecido, utilizamos uno que se llama ciprofloxacino. 250 o 500 miligramos de ciprofloxacino vía oral, dosis única, profilaxis. Entonces, ¿para quién es la profilaxis? ¿Para quién es? Para los que hayan estado en contacto con el paciente con la meningococcemia, porque eso se transmite de una forma muy, 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 muy agresiva y muy fácil. Alejo, yo sí soy inmunocompetente, no importa, parce. Es mejor que se haga la profilaxis. Sigamos con el tratamiento. Administración de líquidos es importante, la administración de oxígeno en el que está desaturado y el traslado, porque el paciente va a necesitar antibióticos. Sin ninguna duda va a necesitar un régimen de antibióticos. Alejo, estoy en un lugar alejado.
¿qué antibiótico le debería poner al paciente? Se le debería dar ceftriaxona, que es el antibiótico de elección y que guardamos para las meningitis. Ténganlo en consideración. Entonces ya aprendimos una cosa, con lo que hemos visto hasta ahora en la clase y en las clases de emergencia médica, y les dicen, tienen que montar un botiquín con 2 o 3 antibióticos de amplio espectro para utilizar en el caso de que alguien tenga una infección, una mordedura de una serpiente que se vaya a infectar, que tenga alguna vaina de esas raras, ¿qué antibióticos podríamos tener en un botiquín para llevar? Entonces mi primera recomendación es que lleven clindamicina, que en este caso no va a servir mucho, pero que sirve, por ejemplo, para infecciones graves de la piel, para una necrosis, una mordedura de una serpiente que se infecte, etcétera, etcétera. Y para estas cosas, para esta meningococcemia, meningitis graves y demás, y de muy amplio espectro, ceftriaxona. Uno con esos 2 antibióticos le saca el estadio, y uno para bacilos para anaerobios, por ejemplo, una diarrea de esas perdedoras bien llevadas del berraco, una gastroenteritis grave, metronidazol, y ya con eso la rompen. Muy bien, entonces se traslada al paciente y no queda otro que hospitalizarlo, llevarlo a la unidad de cuidado intensivo, y no es nada más que eso. Mis muchachos, preguntas de meningitis. Profe, el medicamento es ¿qué? Ceftriaxona. Profe, ¿eso sería tanto al paciente como a nosotros? ¿O cómo fue que dijo que nosotros teníamos que hacer por lo que estuvimos en contacto? Profilaxis con el mismo ceftriaxona, una dosis única de 250 miligramos muscular, o con el que les había dicho, que se llamaba, se me olvidó, he escrito muy mal la memoria, yo estoy muy viejito y está muy tarde hoy, ciprofloxacina. Esas sirven para la profilaxis, para los que estuvieron en contacto, mientras que para el paciente, pues hay muchas posibilidades de penicilina en adelante, pero uno no se confía solo en la penicilina, le damos ceftriaxona. Mis muchachos, pregunten lo que quieran. Profe, ¿era fiebre mayor a qué? Dan fiebres horribles, generalmente mayores de 40. Son aterradoras. Bueno, ¿cuál es la primera medida para bajar la fiebre? Generalmente nosotros bajamos la fiebre, la primera medida es bajarla con acetaminofén. Si el acetaminofén no funciona, la segunda medida es utilizar dipirona metamizol. Y si no funciona, finalmente, los medios físicos. La fiebre suele ser, además de un mecanismo en el cual el sistema inmune es más activo, en el que hay mayor actividad mayor actividad del sistema inmune contra las bacterias, de todas maneras es una sensación muy, muy molesta, pero que cuando está por encima de los 41 grados compromete la vida. Profe, Hola. tengo una duda. La ceftriaxona es la que viene en una presentación que viene como en polvo, ¿cierto? Esa se Sí. disuelve en agua destilada. Exacto, en agua destilada. Ay, man. Muchachos, ¿qué más? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ahí como para recordar entonces la inflamación de las meninges y en específico la dura madre y la aracnoide, ¿cierto? No, la dura no, la pía. La pía madre, sí, sí. Epa, epa. Muchachos, ¿saben qué me parece a mí? Hay un libro que se le llama el AMLS, que es un libro de NAEM, que es bacano, pero este libro no trae tantas cosas, hombre. A mí, ¿qué se me ocurre? No lo voy a hacer este semestre, yo no lo voy a hacer este semestre porque no hay tiempo. Yo no tengo tiempo en este momento de hacerlo porque yo estoy construyendo el ACLS de EXI, o sea, el libro de ACLS. Parce, pero uno sí podría hacer un resumen bien sollado para atención prehospitalaria de emergencia médica, porque eso no hay, eso no existe, por lo menos no en español. Los gringos sí. Ahí les muestro el libro del que les saco las clases a ustedes. Acá lo tengo a la mano. Puta, que lo hice. Lo tenía aquí encima, se los voy a mostrar. El libro donde yo les saco las clases a ustedes. Este es el tomo 2 del libro de emergencias prehospitalarias. Es este mamotreto del libro gigante, y ahí está todo lo que vemos de la parte de emergencias médicas. El problema es que este libro
La mayoría de los libros que utilizo están en inglés. Aquí está el otro tomo, que incluso píllense, que es una cosa gigantesca. Es un libro muy, muy grandote, pero en español, este libro que se llama Nancy's Caroline, Emergency Care in the Streets, no está en español. Y no hay como mucha intención de traducirlo. Entonces, otra cosa que podría ser un proyecto de grado es tratar de pensar en que la universidad desarrolle un manual de emergencia médica para prehospitalaria, porque es que hay libros, cantidad de libros de medicina interna para médicos, pero para prehospitalaria no hay tanto. En todas las clases les voy soltando datos para los proyectos de grado. Hey muchachos, que tengan un buen fin de semana, que les rinda lo de Angels. Profe, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, te lo bendiga. Profe, gracias. Bien. Gracias, Hasta luego. profe.